Buenas tardes, hoy voy a hablarles sobre el método general de análisis 0291 que habla sobre las disoluciones. Una prueba de disolución es un método analítico que va a determinar la liberación de un principio activo desde una forma farmacéutica sólida hacia lo que es un medio líquido que va a estar bajo condiciones controladas de laboratorio. Hay que tener en cuenta algunas cosas como lo son la velocidad de disolución aparente, por ejemplo, que no solo mide cuánto fármaco se disuelve, sino la rapidez con la que ocurre la transferencia desde una interfaz sólido o líquido. También un patrón hidrodinámico, es decir, el flujo del medio alrededor de la forma farmacéutica, que va a determinar la velocidad de liberación y la reproducibilidad de los resultados que se obtengan. Para estas pruebas también hay que tener un control estricto en lo que es la temperatura, el pH, la velocidad y las vibraciones de los equipos que se utilizarán y que se van a estar mencionando un poco más adelante. En cuanto a los objetivos de este método general de análisis, tenemos la verificación del cumplimiento farmacopéutico, es decir, determinar si el medicamento cumple con el porcentaje de disolución especificado en lo que es su monografía individual, que normalmente se utiliza lo que es el valor de Q en estas monografías. También evaluar la uniformidad entre unidades, asegurar que todas las tabletas o cápsulas de un lote liberan el principio activo de manera consistente y de que no hay una irregularidad entre unas y otras. También para tener un control de calidad, es decir, garantizar el desempeño adecuado de la formulación antes de su comercialización, antes de que llegue a las personas. Y por último también la aplicación, las tabletas y las cápsulas, en cuanto a tabletas y cápsulas de liberación normal. En esta MGA no se toma en cuenta lo que son las tabletas masticables. Cuando el fundamento del método, pues la disolución mide cómo y qué tan rápido el principio activo pasa desde la superficie sólida, que es la forma farmacéutica, hacia lo que es el medio líquido en la interfaz sólido-líquido. Para obtener resultados fiables, pues es imprescindible controlar las variables como mencioné anteriormente, como son la temperatura, el pH, la agitación, el centrado del eje de los equipos, las vibraciones y pues también lo que son los gases disueltos, que de eso ya les voy a platicar un poco más adelante, ya que pueden afectar lo que es la transferencia de masa. También hay que tomar en cuenta la hidrodinámica, el patrón de flujo y el espesor de la capa límite, que va a terminar regulando lo que es la velocidad de disolución. Y finalmente también se exige lo que es una calibración documentada del equipo, porque pequeñas desviaciones mecánicas podrían modificar el flujo y podrían alterar los resultados que se obtienen. En esta MGA se habla de dos aparatos. El primero es llamado como canastilla. El sistema general de este aparato consiste en un baño termostato con 6 vasos de vidrio, donde cada unidad se coloca dentro de una canastilla metálica giratoria. También cuenta con un baño de agua y un vaso de disolución. Algunas de las partes de este aparato son el eje transmisor, que tiene que ser de acero inoxidable, un regulador de velocidad de rotación para mantener la velocidad constante y también de la canastilla. El segundo aparato que se menciona en el método general de análisis pues es uno que ya incluye lo que es una paleta. El vaso, el baño de agua, el regulador de velocidad y el eje transmisor tienen las mismas especificaciones que para el aparato 1. La única diferencia es que ahora se le añade lo que es una paleta, es decir, una hélice giratoria en forma de sección de un círculo y cuerdas paralelas subtendidas. Una parte muy importante que recalca mucho esta MGA es la calibración mecánica de los aparatos, ya que si no se tiene una calibración adecuada de lo que son los aparatos, pues no se va a tener fiabilidad de los resultados que se obtengan de cuando se corran las pruebas. La calibración mecánica del aparato pues requiere de una serie de instrumentos calibrados, ya sean digitales o analógicos, como un termómetro, como un tacómetro, cronómetro o dispositivos calibradores para el centrado. Aquí tengo una imagen de lo que son los dos aparatos que menciona la MGA. Voy a hablarles un poco sobre cómo es el procedimiento para hacer lo que es la disolución de las formas farmacéuticas. Para cápsulas, tabletas no recubiertas y recubiertas, se coloca el volumen del medio de disolución en cada uno de los vasos
de acuerdo a lo que está indicado en la monografía para cada fármaco. Es decir, va a variar dependiendo del fármaco que nosotros vayamos a utilizar para determinar lo que es la disolución. Después de haber puesto lo que es el medio, se calienta el vaso del aparato y se colocan la unidad de dosis en el aparato sin provocar burbujas, y se empieza a operar el aparato inmediatamente a la velocidad y tiempo que indique lo que es la monografía individual de cada fármaco. Si se utiliza el aparato 1, se va a colocar la unidad de dosis en lo que es la canastilla seca antes de iniciar la operación. Si se utiliza el aparato 2, la muestra se va a depositar en el fondo del vaso antes de iniciar la rotación de la paleta. Transcurrido ya el tiempo establecido, que ese tiempo lo va a determinar de nuevo la monografía individual de cada fármaco, pues se va a tomar una alicota que indica esta monografía necesaria para la determinación. Si la monografía indica 2 o más tiempos de muestreo, pues se tiene que tomar la alicota en los tiempos establecidos dentro de una tolerancia de aproximadamente más o menos 2% medido en segundos. Esto con respecto al tiempo total de la prueba. Como mencioné, se tienen que tener condiciones controladas de laboratorio. La MGA establece que se tienen que tener tipos de medios específicos, como agua purificada o ácido clorhídrico al 0.1 normal, soluciones buffer, fluidos simulados y medios con tensoactivos. Esto va a variar de un fármaco a otro dependiendo de lo que indique la monografía individual. Se tiene que tener un control del volumen, un control del pH, que son determinantes en lo que va a ser la parte de la disolución, y también una temperatura del medio de 37 más menos 0.5 grados centígrados. Y en esta parte la diferencia entre los vasos, que los equipos o los aparatos cuentan con más de un vaso, tiene que ser de 0.2 grados centígrados en cuanto a la temperatura de uno y otro. También se tiene que hacer una desgasificación obligatoria, es decir, eliminar los gases disueltos que interfieren con el patrón hidrodinámico. En cuanto a los criterios de aceptación, primero vamos a tener por muestras unitarias. Para una etapa S1 se van a empezar a trabajar con 6 tabletas, es decir, con 6 unidades individuales, y cada una debe liberar más o igual que el valor de Q del 5%. Es decir, por ejemplo, si el Q es igual al 80%, cada unidad debe liberar al menos el 85% del principio activo. El valor de Q se va a determinar de acuerdo a la monografía individual de cada medicamento. Si las 6 unidades separadas cumplen la prueba, se considera aprobada en esta etapa y pues no se continúa. Esto indica que el lote tiene una liberación uniforme y consistente. Si se realiza S2, que es solo cuando alguna unidad no cumple con los estándares de la etapa S1, pues se van a analizar 6 unidades adicionales, es decir, 12 unidades en total. Y el promedio de las 12 debe ser mayor o igual a Q. Además, ninguna unidad individual puede ser menor que Q menos 15%. Este criterio es menos estricto que en S1 porque se evalúa el promedio, pero fija un límite inferior para evitar unidades con liberación demasiado baja. Si se cumplen ambas condiciones, pues el lote ya se acepta. En esta parte, por ejemplo, si el Q del fármaco es igual al 80%, el promedio debe ser de mayor o igual a este 80%, y ninguna unidad debe estar por debajo del 65%. En cuanto a S3, de nuevo se va a realizar esta etapa si no se cumplen con los parámetros establecidos para la etapa S2. Se van a analizar 12 unidades adicionales, es decir, 24 unidades en total, y el promedio de las 24 debe ser mayor o igual al Q del fármaco. Como máximo, 2 unidades pueden estar por debajo de Q menos 15%, y ninguna unidad puede ser menor que Q menos 25%. Esta última etapa es la más flexible en cuanto a la dispersión permitida, pero sigue protegiendo contra valores extremadamente bajos. Si incluso S3 no se cumple para este punto, pues el lote ya es completamente rechazado. Ahora, los criterios de aceptación cambian para lo que es una muestra compuesta.
Se van a preparar 6 unidades individuales en la etapa S1. Se van a mezclar los volúmenes iguales de las soluciones filtradas y se va a calcular un promedio combinado que debe ser mayor o igual al Q del fármaco más 10%. Este criterio inicial es más exigente que el de la muestra unitaria, porque al evaluarse un promedio pues se espera lo que es una mayor uniformidad, ¿no? Para la etapa S2, si no se cumplen los parámetros para la etapa S1, pues se van a añadir 6 unidades adicionales y se van a combinar con las anteriores, es decir, 12 en total. El promedio total de la mezcla debe ser mayor o igual a Q más 5%. Este criterio se relaja ligeramente respecto a los requisitos iniciales que se plantean en S1 de Q más 10% para permitir cierta tolerancia si la primera evaluación no alcanzó lo que es el umbral mínimo. Si se cumple, pues ya el lote se va a aceptar. Si por el contrario no se cumplen los requisitos establecidos en la etapa S2, pues se tiene que realizar lo que es la etapa S3. Y se van a añadir 12 unidades adicionales, es decir, 24 unidades. Y el promedio acumulado deberá ser mayor o igual a Q. Y como máximo 2 unidades pueden estar por debajo de Q menos el 15%. Y ninguna puede ser inferior a Q menos el 25%. Esta etapa admite una mayor dispersión, pero sigue protegiendo contra valores extremadamente bajos. Y si no se cumple, pues el lote ya va a ser directamente rechazado. En cuanto a la importancia de lo que es esta MGA de disolución, pues la importancia biofarmacéutica sería que simula condiciones fisiológicas. Se busca que la prueba reproduzca de manera controlada las condiciones del tracto gastrointestinal, como lo son el pH, la temperatura, la velocidad de agitación, estimado como el fármaco se liberaría de manera lo que es normal en el cuerpo. También se relaciona la disolución con la biodisponibilidad. La velocidad y cantidad disuelta van a influir directamente en lo que es la biodisponibilidad. También ayuda a evaluar lo que es la cantidad del medicamento, es decir, que nos permite detectar variaciones entre lotes, asegurando la uniformidad en la liberación de un principio activo y verificando el cumplimiento con especificaciones oficiales. Esto antes de comercializarse, para tener una mayor seguridad al momento de nosotros ya vendérselo a lo que es un paciente. También permite detectar problemas de formulación, cambios en excipientes, compresión, recubrimiento, tamaño de partícula, que puedan alterar lo que es la velocidad de disolución. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias.